la alternativa. Este 25 de noviembre, Naciones Unidas ha decretado que sea el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Coincide con un informe que ha elaborado de manera muy juiciosa la Procuraduría con base en estadísticas de medicina legal que muestra un panorama muy doloroso en materia de feminicidios, en materia de intento de feminicidios, hablando también de violencia sexual contra mujeres adultas, pero también contra menores de edad. Y también muestra el nivel de gravedad al que han llegado los casos de violencia intrafamiliar. Es un tema del que tenemos que hablar para poder llegar a buscar salidas entre todos y no se nos puede volver paisaje ni se nos puede volver una estadística. Por eso he invitado hoy a la Procuradora Delegada para Infancia, Mujer y Adolescencia de la Procuraduría, la Procuradora Viviana Mora. Procuradora, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Gracias, Ricardo. Pues un saludo especial a todos los oyentes y televidentes de este gran espacio. Muchas gracias por invitarme. Pues desde la Procuraduría siempre prestos a apoyar esta gran labor que hacen los medios de comunicación. Sí, Procuradora, no sé si comparte usted una percepción que a veces tengo y es que los casos de violencia contra la mujer pareciera dolorosa e inaceptablemente se normalizan en Colombia y nos dan cifras y como que no nos llevan a ver el nivel de gravedad de lo que estamos hablando. ¿Ustedes qué han podido entender con base en el informe de medicina legal sobre lo que está pasando en esa materia este año en Colombia? Bueno, mira, Ricardo, de hecho, y así lo ha señalado la señora Procuradora General de la Nación, las cifras son alarmantes. A la Procuraduría General de la Nación le afectan, le preocupan esas cifras que incluso si miramos, hubo para el año 2020 de pronto un bajón de pronto en el número de cifras. Sin embargo, entendemos que eso se debió a la situación de pandemia, en que no era que no ocurrieran este tipo de violencias por razón de sexo y género, violencia contra la mujer, sino que de pronto las víctimas no tenían la oportunidad de que se les garantizara ese efectivo acceso a la justicia. En el 2021 vimos cómo hubo un aumento significativo de estas violencias por medicina legal. Y este año, por supuesto, también las cifras son alarmantes. La Procuraduría General de la Nación valora esa consagración de ese Día Internacional de lucha o de no violencia contra la mujer, pero no debe ser solo un día. Todos y cada uno de los días de la vida, del año, deben ser destinados a luchar de manera decidida contra la violencia que a diario sufrimos las mujeres, las niñas y las adolescentes. Eso es decir, esas cifras nos llevan a tener la dimensión de la problemática, pero más que las cifras nos interesan esas víctimas. O sea, detrás de cada número que integra esas cifras hay una víctima que requiere tener acceso a la administración de justicia, pero también tiene derecho a ser atendida en condiciones dignas, a que la atiendan con dignidad, pero adicionalmente que de pronto no hubiese podido llegar a esa situación de violencia porque las acciones de prevención debieron ser tan efectivas que no se producen esas violencias, y sabemos que el problema es estructural. Esa es la razón de que la Procuraduría se refiera a las cifras, es decir, para tener la dimensión de la problemática y decir, ven acá, pero es que esto no le pasa a una, ni a 5, ni a 10, le está ocurriendo a muchísimas mujeres, a muchísimas niñas, a muchísimas adolescentes, y esas son las que conocemos. Imagínate las que no conocemos, aquellas que no tienen de pronto acceso a que se active en favor de ellas una ruta de atención o de acceso a la justicia. Eso es de verdad preocupante. No, por supuesto. Procuradora, ya le voy a preguntar específicamente por las cifras de feminicidios, por el número de alertas de feminicidios, por los casos de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. Pero Claro. antes quiero preguntarle por lo que nos cuenta usted, ¿a qué atribuyen qué pudo haber pasado entre 2020, que es el año de la pandemia, y el 2022, cuando se disparan esas cifras? ¿A qué lo atribuyen ustedes?
Yo pienso, y es de pronto la constante, y así varios estudios que están documentados y que conocemos, le atribuyen a que en esa situación de pandemia, si bien el sector justicia, todo el sector justicia y el sector protección como tal, destinaron unas líneas de atención y se recibían muchas llamadas, lo cierto es que de pronto se vieron disminuidas las cifras porque no eran efectivas. Es decir, las mujeres no acudían, no acudían a denunciar por teléfono o por internet porque podemos pensar que no tenían la manera de hacerlo, no contaban con un equipo de teléfono, no tenían la manera de salir por el mismo confinamiento. Yo pienso que puede estar atribuida en mayor medida a eso y no es que no ocurrieran, porque si vemos el histórico, es decir, de cómo se viene manifestando este fenómeno, ha habido siempre anualmente un alza y no es que haya más población, es que aun cuando haya más población deben haber acciones preventivas que apunten a esa población para que no ocurran estas violencias. Entonces, básicamente pensamos que debió ocurrir eso. Mirando el informe por encima, porque no lo conocemos aún a fondo, lo estamos apenas digiriendo, procuradora, la cifra que se reporta de feminicidios este año hasta octubre es realmente muy alarmante. 140 mujeres asesinadas por su condición de mujeres. ¿Qué otras cifras tiene este informe basándose en medicina legal? Bueno, miramos que esos casos de violencia intrafamiliar, hablemos de la niñez, estuvieron en la suma o en el número de 4.434 casos. Se practicaron entonces, por esa razón, 45.472 exámenes médico-legales por violencia intrafamiliar. Pero miremos, de ese gran número de exámenes que se practicaron, el 77.53% fueron a niñas y adolescentes, ¿verdad? Y es decir, hay una problemática muy fuerte de violencia sexual contra las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad. Y no solamente la violencia sexual, es la violencia por razón de sexo y género. En general. En general, que incluye la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, digamos, la exclusión del campo laboral, la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, el acoso sexual, que entre otras cosas antes no se visibilizaba y vemos cómo ahora, desde el año 2020, 22, 21, hemos tenido y eso lo reporta el informe que vamos a socializar el día de mañana, un aumento en este tipo de delitos. Entonces, digamos, la problemática de violencia contra la mujer está marcada. Pero miremos, concretamente los exámenes médico-legales por violencia sexual estuvieron en el rango, los practicados por medicina legal en 15.823 y el 87.53% de esos exámenes se practicaron entonces a niñas y adolescentes, mujeres también. Entonces sí es marcado que las violencias por razón de sexo y género afectan mayoritariamente a mujeres, niñas y adolescentes. Pero vayámonos al año 2021. Mira, el total de cifras por violencia intrafamiliar que reportó Medicina Legal estuvo en 31.539 casos. De esos, 24.492 fueron contra mujeres. Contra hombres hubo 7.047 casos. También nos preocupan porque los hombres también sufren mujeres, pero mira la diferencia tan importante que hay. No, sin duda, la relación es mucho mayor de la violencia contra las mujeres que contra los hombres en ese contexto de las familias. La violencia de pareja, 20.585 casos. De esos 17.923 fueron contra mujeres. Entonces, no es una quimera. El análisis y esas cifras que reporta Medicina Legal
son muy importantes para entender la dinámica, la situación, el contexto, la dimensión de esa problemática que viene reiterativa. Entonces decimos, pero reconocemos que hay avances en las acciones de prevención, que las autoridades, las entidades están adelantando importantes acciones de prevención, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no están siendo efectivas? Entonces ese es un gran llamado a que revisemos si esas acciones de prevención, si esas estrategias, si esos programas realmente sí están llegando, sí están siendo efectivos para poder de pronto llegar a disminuir, ojalá que no ocurrieran los casos, que sean efectivos en punto de lograr una disminución importante en este tipo de violencias. Procuradora, esa es la pregunta siguiente. Nadie tiene la fórmula mágica, pero si hay un trabajo de fondo, que es un trabajo seguramente de muy largo plazo, que debe combinarse con acciones urgentes, puede llegarse a una disminución frente a este fenómeno que a todas luces es muy inquietante para la sociedad colombiana en general. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque a veces, sobre todo, y usted lo decía comenzando, no son escuchadas las víctimas muchas veces. Sí, mira, ¿qué se requiere? Acciones efectivas de articulación, sobre todo, abordaje integral desde la prevención, el acceso, la atención y la reparación. Pero para eso, como digo, el tema no es solamente de la institucionalidad, es también de la sociedad, es también de la familia. Por eso el énfasis tan importante que la Procuraduría General de la Nación quiere hacer. La Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco, ha priorizado esta problemática en su agenda. No solamente el tema de violencia, sino la garantía de los derechos, de todos los derechos de las mujeres. Por eso lanza una estrategia importante que es ProMujeres, una procuraduría comprometida con las mujeres, que busca transversalizar al interior de la Procuraduría ese enfoque diferencial de derechos humanos de las mujeres, pero también incorporar en todo el accionar de la entidad ese enfoque diferencial y apuntarle con 8 ejes de acción a través de esa estrategia para tratar de aportar en la disminución de esas violencias que por razón de sexo y género se vienen produciendo. El año pasado se emitió una directiva, la 023, que exhorta a todas las autoridades nacionales y de nivel departamental y distrital a adelantar y a todas las acciones necesarias que conlleven al cumplimiento del marco interno para la garantía de estos derechos. Lo acompaña una circular y nos impone a cada delegado y a cada dependencia hacer seguimiento a cada una de esas órdenes o exhortos que se adelantaron. Desde la delegada coordinamos el accionar. Entonces, en el marco de la función preventiva, te voy a contar desde esta delegada, se ha adelantado vigilancia y es una gran apuesta del anterior gobierno a través del decreto 1710. Se crea el mecanismo articulador, que es ese espacio para abordar en cada uno de los municipios de Colombia y departamentos este tipo de violencias, abordarlas de manera integral. Adelantamos vigilancia a la implementación, es decir, al tránsito de ese mecanismo, a la creación de ese mecanismo, y hace 15 días socializamos el informe de vigilancia. Pues resulta que no todos los departamentos han hecho el tránsito a ese gran espacio de articulación. Solo el 29% de los municipios del país han hecho ese tránsito. Entonces, adicional, no solamente que se creen, sino que ahí se conjuguen todas las autoridades para tomar precisamente las acciones o las medidas que lleven a prevenir las violencias, a hacer seguimiento a casos, a garantizar el acceso, a garantizar que ese acceso a la justicia se dé en oportunidad, con dignidad, con igualdad y con unos criterios diferenciales específicos, pero además que exista reparación a las víctimas. Por otro lado, también entendiendo que es importante saber qué pasa con las autoridades que tienen esa gran misionalidad de otorgar las medidas de protección
a las víctimas de violencia intrafamiliar o a las víctimas por razón de sexo y género, que son las comisarías de familia, y desde el 2021 hicimos seguimiento al fortalecimiento de estas autoridades, encontrándonos que en el 52% de los casos estas autoridades tan importantes tienen problemas de infraestructura, no tienen completos sus equipos interdisciplinarios, pero además no están dotadas y falta fortalecer las capacidades. En el año 2021 hemos continuado con ese seguimiento a fin de que se implemente o se llegue a ser una realidad esa ley 2126 que la reforme y que les otorga unas responsabilidades importantes. Y el día de mañana, y ahí voy ya concretando un poco más, Ricardo, es que vamos a socializar ese gran informe de seguimiento al cumplimiento de la ley 1719 de 2014, que es la ley de acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual. ¿Qué buscamos medir? Las autoridades competentes en el acceso como tal a la justicia, en la atención y en la protección de estas víctimas, deben darnos cuenta de sus avances en esa gran misionalidad que se les ha cumplido. Encontramos que ha habido avances importantes de pronto en el fortalecer sus sistemas unificados o sistemas de información que den cuenta de que realmente cuántas violencias existen, que además las víctimas estén caracterizadas, cuáles fueron las medidas de protección que se les asignaron, cuántos incidentes de reparación, por ejemplo, se adelantaron, cuántos ingresos hubo ante la fiscalía, cuántas capturas efectuó policía, rama judicial, cuántas decisiones. Sí. Procuradora, ¿y cuál es la gran conclusión o cuál es el dato que usted más le llama la atención de ese informe? Que son más los retos que tenemos como institucionalidad, es decir, como Estado, que los avances que hemos tenido. Falta muchísimo para hacer. Se requiere adicionalmente unas políticas efectivas estructurales que lleven a erradicar esas culturas machistas que generan este tipo de violencias. Acciones importantes en cuanto al empoderamiento de la mujer, para que la mujer deje de ser dependiente en muchos casos, para que haya más oportunidades de decidir, no depender, porque en muchas de estas situaciones, por ejemplo, la violencia intrafamiliar están generadas precisamente por eso, porque la mujer no tiene oportunidades. Pero también muy importante, y es que se requiere fortalecer a las autoridades de manera urgente para que tengan la capacidad de dar respuesta a este desafortunado número de víctimas o de delitos de violencia sexual y por razón de sexo y género. Ese es el mayor informe, que el compromiso es de todo, que se requieren acciones oportunas, efectivas y articuladas. Sí. Procuradora, para finalizar esta charla, hoy una mujer víctima de violencia intrafamiliar o de violencia sexual, ¿a dónde puede denunciar? Hoy, ¿cuál es la ruta? Bueno, la ruta de violencia sexual. Frente a un evento de violencia sexual es importante decir que se debe acudir al sector salud. Todas las entidades del sector salud están obligadas a atender de manera prioritaria, es decir, como una urgencia estos eventos. Se hace una valoración integral y los resultados de esa valoración son tan importantes porque son los que deben ser recogidos por policía judicial para ser llevados a medicina legal. Pero ahí mismo sector salud debe activar unas rutas importantes que son el sector justicia y el sector protección. De esa manera logramos atender de inmediato, pero también hay líneas de atención. No te voy a decir los números de las líneas de atención, pues porque sería de pronto muy difícil decir, pero existen líneas de atención. Pueden acudir también a la Procuraduría cuando esa ruta falla, es decir, cuando una víctima va al sector justicia, no es atendida, o el sector justicia no hace lo que debe hacer, la Procuraduría también entra a actuar. Están los mecanismos articuladores que vigilan precisamente el cumplimiento de esas rutas tan importantes. En el caso de la violencia intrafamiliar también están las comisarías de familia, es muy importante denunciar,
poner en conocimiento. Y las comisarías de familia pues deben activar toda esa atención, una valoración inicial para tener conocimiento o tener el contexto de cuál es esa dinámica de violencia y de inmediato proceder también entonces a activar la ruta de justicia, la ruta de salud, muy importante, pero adicionalmente tomar las medidas de protección efectivas. Eso es fundamental, la prevención y la protección de las mujeres. Procuradora Viviana Mora, muchas gracias por esta charla, importantísima para todos, para buscarle salidas a una problemática que a veces nos desborda, pero que debemos empezar a mirar de frente y a trabajar de manera articulada. Gracias de nuevo. Ricardo, muchísimas gracias. La Procuraduría General de la Nación está siempre atenta a estas situaciones y que nos lo pongan en conocimiento. Blue, la alternativa.